Le voy a pedir si importa si yo puedo grabar para los estudiantes que tal vez... Claro, Sí, no hay ningún problema. Gracias por ahí. claro que sí. Laura, muchísimas gracias. La verdad es que me gusta participar en este tipo de actividades. Esto es parte de la cultura que tenemos que generar en el país para los estudiantes de turismo, para el futuro del país. Claramente el turismo es la actividad más importante, la actividad económica más importante que tenemos en este país. Y pues tenemos que fomentar esa cultura de turismo, hablando de eso. Así que muchas gracias por la oportunidad. Siempre me da un gusto poder conversar con estudiantes. Eh, Casualmente estoy esta mañana aquí en el Hotel El Silencio, eh, un hotel donde trabajé con Grupo Ilita. Y ahorita estaba recordando justamente que hace algunos años, por ahí del 2016 o 17, no lo recuerdo, aquí mismo en El Silencio, para un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica, de la carrera de turismo, hicieron una gira a esta zona y yo vine a darles una charla. Y resulta que ahora, en la empresa donde estoy, uno de estos estudiantes de la Universidad de Liberia trabaja conmigo, Mauricio Arce. Y lo primero que me dijo cuando lo vi fue: don Marco, yo me acuerdo de usted cuando nos dio la charla en El Silencio hace tantos años. Así que para mí es un gusto y eso es lo que queremos fomentar siempre con todas estas oportunidades. Entonces yo les voy a hablar un poco de mi experiencia, un poquito de cultura en el turismo, ¿verdad? Vamos a tratar de abordar ahí algunos temas y pues tratar de que sea lo más interesante y lo más ameno. Las filminas que les voy a compartir son un poco genéricas para yo poder conversarles así abiertamente. Entonces, un poco de cultura y turismo eh, y empezando a hablar un poquito del turismo en Costa Rica, ¿verdad? ¿A dónde estamos en este momento? ¿Por qué el turismo es tan importante en el landscape, en, la, en, en lo que es Costa Rica como un... Ay, se nos fue el sonido. ¿Ya va, don Marco? ¿Me escuchan? Ya, ahora sí. Sí, ok. Sí, no sé Sí, qué no, pasó. nosotros decía que, ok, nosotros tenemos una rica historia cultural, una rica cultura turística de más de 5 décadas, ahí por los años, principios de los años 70. Se empezó con una gestión de promoción turística a nivel local para los turistas, para los ticos, para que viajaran dentro de Costa Rica y que se fue proyectando con el tiempo hacia el turismo extranjero. Entonces, todo eso se ha ido madurando con el tiempo eh, y ya pues tenemos una buena historia en ese tema. Vamos a ver si, ok, sabemos que el ICT es nuestra entidad promotora, ¿verdad? El ICT promueve al país. Y yo soy de los que considera de que el ICT ha hecho una labor muy importante en la promoción del país, sobre todo en los últimos 20, 25 años. Ha posicionado a Costa Rica dentro de los niveles más altos como destino turístico. A nosotros nos comparan con destinos turísticos ya ni siquiera en América Latina, sino en destinos turísticos como Hawái, como Taiwán, como Singapur. Entonces, Costa Rica está muy bien posicionado a nivel mundial como un destino turístico de clase mundial. Allá por los años 70 tuvo una campaña muy sonada del ICT que decía: sonríale al turista, para que seamos amigables con el turista, para que seamos, para que le demos la bienvenida, ¿verdad? Y todo eso ha crecido a muchas otras campañas, aquella de sin ingredientes artificiales, ¿verdad? Y ahora lo de la marca país con el esencial Costa Rica, es de la marca que se difunde de manera global. Eh, otro pilar fundamental que lamentablemente ya no existe fue el AXTA, ¿verdad? Desde finales de los 60 y desde los 70
no sé, 20, 30 años de historia que tuvo el AXA, ¿verdad? Y aquel lema famoso de nos encanta la gente. Me parece fabuloso porque la verdad es que en efecto nos encanta la gente y ese nos encanta la gente es parte intrínseca de la cultura que tenemos en este país. Nos encanta la gente, el costarricense es buena gente, el costarricense es, es genera confianza. El costarricense no le da miedo abrirle las puertas a veces a los extraños para invitarlos a tomarse un café, un gallito, un picadillo. Entonces, eso hace que nos hagan, que nos vean diferente a muchos otros países o a la mayoría de países del mundo. Y esa campaña de Nos encanta la gente refleja mucho de lo que somos en Costa Rica y nuestra cultura. Obviamente Costa Rica es naturaleza, somos líderes mundiales en cuanto a conservación de la naturaleza, 30-35% de nuestro territorio nacional está protegido por medio de parques nacionales o reservas privadas o áreas de conservación, más del 50% de nuestro territorio está cubierto por bosques, entonces la naturaleza también es una parte importante e integral del turismo en Costa Rica y por ende de la cultura también. Obviamente somos un país que profesa y vive la sostenibilidad. Este trabajo de ser sostenible nunca termina. Siempre hay cosas que hay que estar haciendo y si bien nos falta camino por recorrer y siempre encontramos cosas que tenemos que mejorar, nos ven como un ícono, como un líder mundial en temas de sostenibilidad. Recuerden que la sostenibilidad no es solo la naturaleza Ay, ay, económica, ¿verdad? no. Entonces, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, no, es que se nos fue otra vez por un instante, pase adelante. Pero ya, volviste. Ya, ok. Entonces, sí, sostenibilidad es muy importante también, ¿verdad? Costa Rica es el tema de sostenibilidad, más allá de lo ecológico, somos líderes de sostenibilidad política, ética, natural, etcétera, ¿verdad? Entonces, son las cosas que tiene el país posicionado. Y obviamente, pues la cultura, sobre todo en los últimos 10 a 15 años, hemos potenciado, hemos aprendido, se nos ha quitado el miedo de hablar de la cultura en Costa Rica. Y ahorita les voy a extender un poquito más sobre ese tema y cómo hemos extendido y cómo hemos ido aprendiendo a hablar sobre nuestra cultura y a abrazar las sutilezas de nuestra cultura y presentarla a los turistas que nos visitan de todo el mundo, ¿verdad? Eh, entonces, todo eso ha concluido en que Costa Rica es un destino que en nuestro poquito territorio, este año se estima que vamos a recibir 3.8 millones de turistas en Costa Rica. Yo puse 2025, me equivoqué, me refería al 2024. Entonces, imagínense que si somos 5.5 millones de habitantes en Costa Rica y tenemos casi 4 millones de turistas que vienen al país, estamos hablando de que la población flotante del país es casi de 10 millones de personas. Imagínense lo que significa eso en los recursos que entran, los recursos que tenemos que generar y los servicios que tenemos que tener en todas las regiones del país para poder atender esa gran cantidad de turistas que recibimos, ¿verdad? Entonces, necesitamos tener un producto que sea diverso, que sea completo, que sea auténtico para poder atender a todos estos turistas que estamos viniendo. Por mucho, Costa Rica es el país que más recibe turistas en Centroamérica y por mucho es el país que recibe más turistas, incluyendo el Caribe y Suramérica. Con excepción en Suramérica de Brasil y Argentina, Costa Rica es el país que más turistas recibe, con excepciones muy marcadas en el Caribe
Costa Rica es el país que más recibe turistas en la región. Entonces, eso es un dato bastante relevante también. Entonces, cuando, vamos a ver, que no me quiere cambiar aquí no me quiere cambiar la La disposición, diapositiva. la diapositiva. Vamos a ver. Tal vez sálgase y vuelva a entrar. Sálgase eh, o sea, de compartir y ver. Ahí, no te... a ver. eh, Está un poquito lento aquí. Ahí está. Ya, listo. Entonces, ¿qué es cultura? ¿Verdad? Tradicionalmente hablamos de la cultura como las creencias, valores y comportamientos, ¿verdad? Que comparte un grupo. Pueden ser costumbres religiosas, el lenguaje, costumbres en general, ¿verdad? Idiosincrasia, digamos, creencias y cualquier tipo de función que comparten las personas y las relaciones que tienen entre ellas. Entonces, eso es como el concepto generalizado de cultura, ¿verdad? Que No, no creo que es, no creo que es de mi parte. y aplicada al turismo. Por muchos años Costa Rica eh, pues se promocionó como un destino verde, como un destino de aventura, como un destino eh, eh, para de playa, ¿verdad? Pero muy poquito énfasis le dimos a la cultura. ¿Por qué? Porque nos sentíamos un poco intimidados, ¿verdad? Un poco intimidados porque de esas culturas milenarias en Asia, ¿verdad? La cultura china, la cultura japonesa, que tienen todos esos milenios, ¿verdad? Tantos años y tanta historia tan arraigada, ¿verdad? Entonces decíamos, pucha, nosotros no tenemos esas vestimentas y esas culturas y esa cultura culinaria, ¿verdad? Esas comidas exóticas y demás. O inclusive nos sentíamos intimidados por la cultura maya, que la tenemos aquí nomás, ¿verdad? En países como México, como Guatemala, como Belice, como Honduras inclusive, con sus ruinas y su cultura maya, y su cultura indígena tan arraigada. Y nosotros aquí no tenemos pirámides que podamos enseñar, ni, ni tenemos estas danzas mayas o aztecas que muestran los mexicanos con tanto orgullo, ¿verdad? Entonces nos sentíamos un poquito como achicopalados, ¿verdad? No queríamos hablar mucho de nuestra cultura. Aquella cultura de un país, uno escucha hablar de Roma y uno escucha hablar de Grecia y todo lo grecorromano y todas esas infraestructuras. Aquí en Costa Rica, pues no tenemos mucho, ¿verdad? Entonces como que nos daba penilla hablar un poco de eso. Bueno, todo eso ha ido cambiando, sobre todo en los últimos 10, 15 años, hemos ido abrazando las sutilezas, hemos ido abrazando todo lo que significa nuestra cultura, que también es rica. Lo que tenemos que saber es aprovecharla y saber contar la historia, ¿verdad? Entonces, sí es bien importante todo este tema. ¿Ah? Entonces, cuando pensamos en todo eso, nos acordamos entonces de cuáles son los aspectos culturales que debemos de aprovechar, ¿verdad? Eh, eh, ¿Cuál es nuestra percepción de cultura? Entonces, hay que empezar un poco con un poco la historia, ¿verdad? Costa Rica tuvo un desarrollo un poco atípico. Si ustedes piensan en el mundo, los países se desarrollan de afuera hacia adentro. O sea, los países se desarrollan de las costas hacia, hacia lo interno del país. ¿Por qué por las costas? Bueno, porque por las costas es donde están las desembocaduras de los ríos, por las costas es donde están los puertos, por las costas es donde descubrieron América, por las costas es donde en Estados Unidos se dio el Tea Party y toda esa historia. Entonces, todos los países o la mayoría de los países en el mundo se desarrollan de afuera
para adentro. Costa Rica fue diferente. Costa Rica se desarrolló de adentro para afuera. Costa Rica se desarrolló en el Valle Central, en Cartago, en San José, con las plantaciones de café, y después se empezó a desarrollar hacia afuera. Entonces, ustedes piensan en un país como Estados Unidos y las ciudades más grandes y más importantes de Estados Unidos, todas están en la costa. Los Ángeles, California, Nueva York, Boston, todas son ciudades costeras y son las ciudades más grandes y más productivas que hay en Estados Unidos. Y solo menciono Estados Unidos, pues porque es lo que tenemos más cercano. Ustedes habrán visto el accidente que hubo en Estados Unidos, en Maryland, del barco este que pegó contra un puente y se desplomó el puente. Bueno, este es el puerto más importante de Estados Unidos en cuanto a exportación, importación y exportación de vehículos. Yo lo tengo en silencio. eh, para los puertos. Entonces, en Costa Rica se desarrolló al revés. Esto es importante porque entonces nuestra cultura tiene que ver mucho con lo que se desarrolló, con toda la herencia europea que se desarrolló en la parte central del país, que después se fue permeando hacia las costas. Entonces, nosotros tenemos que aceptar nuestra identidad costarricense, eh, para poder entender y poder hablar de cultura. Nuestra identidad, que es tan diversa como la diversidad del país. O sea, así como aquí en Costa Rica hay cientos de microclimas, también tenemos cientos de cultura tan diversa como esa cultura. Entonces tenemos que entrar esa cultura para poder desarrollar. Eh, Tenemos que desarrollar arraigo con nuestra tierra. Eh, Hablando un poco de ese desarrollo de adentro para afuera, nuestras costas han sufrido de muchísimo desarraigo, y han sufrido desarraigo porque no hemos abrazado o no hemos aceptado esa identidad de nuestra cultura costarricense y nuestra diversidad cultural, ¿verdad? Entonces, esos son temas que son importantes. ¿Qué es otra cosa importante? La cultura educativa, la educación en Costa Rica. Costa Rica es un país educado. Costa Rica es un país que tiene un alto porcentaje de gente bilingüe, es un alto porcentaje de gente que ha terminado su escuela, que ha terminado su noveno año, un alto porcentaje de personas que ha terminado su educación colegial, y un alto porcentaje de personas que ha cursado algunos años universitarios y también que ha logrado terminar su carrera. Entonces somos un país educado y eso también es cultura, ¿verdad? Y eso hay que aprovecharlo. Hemos logrado en los últimos años adquirir confianza para mostrar lo nuestro, para mostrar nuestra cultura y para, eh, para comunicarla con orgullo, con confianza, ¿verdad? Sentirnos cómodos con nuestra realidad, eh, eh, sentirnos cómodos con quienes somos y proyectar eso hacia afuera. Entonces, todo lo que son nuestros valores familiares, nuestro espíritu de servicio, rescate de tradiciones indígenas, de tradiciones afro, ¿verdad? Que tenemos en nuestro país, que antes no las visibilizábamos, ¿verdad? Sentíamos que eran poquita cosa comparado con las culturas que les presenté en la diapositiva anterior, pero no es así. Todas esas pequeñas cosas son importantes y a la gente le interesa conocer de esas cosas. Entonces tenemos que comunicarlas. Eh, y hemos entendido que en el mundo, less is more, como dicen en inglés, menos es más. Entonces, para nosotros es importante la cultura culinaria, es importante nuestra arquitectura, por más sencilla que nosotros sintamos que es, a la par de aquellos grandes templos milenarios, pues resulta que la gente de afuera lo ve con ojos diferentes. Entonces nosotros hemos aprendido en los últimos años
a abrazar todas esas posibilidades. Entonces, hemos aprendido nosotros a abrazar nuestra cultura culinaria. Antes aquí uno iba a comer al restaurante y se encontraba comida china, comida italiana, comida francesa, comida de todo tipo. Y las soditas, ¿verdad? De los familias soditas ticas, donde íbamos a comer el casado. Cultura culinaria. Bueno, ya no, ya hemos cambiado. Ahora nosotros participamos a los turistas de las ferias de los picadillos que hacen en las diferentes zonas del país, las famosas tanelas en Guanacaste, las rosquillas. Llevamos a los turistas a hacer talleres de cómo hacer estas rosquillas y las tanelas. Los ponemos a probar toda esta historia. El patí en el Caribe, ¿verdad? Con el chile panameño, antes era muy local, era muy de vamos a Limón a comernos un patí, ya no, ahora conseguimos patí en muchas partes del país y llevamos a los turistas a probarlos y los llevamos a hacer un taller de cómo hacer la masa y cómo hacer la carne y por qué el chile panameño y cuánto chile, ¿verdad? Y hemos diversificado en producto, ¿verdad? La olla de carne que decíamos, ay, que no, no, pero los gringos solo comen lomito, no, hombre, mentira, les encanta la olla de carne, hemos aprendido, ¿verdad? Y entonces hemos llegado a un punto donde, por ejemplo, hay un restaurante en San José que se llama Sicua, que Sicua es una palabra en Bibli, eh, que, que, que resulta que a pura con puros ingredientes ticos, con recetas ticas, eh, en fusión con técnicas internacionales de alta cocina, y resulta que está entre los 50, primera vez que un restaurante de costarricense está entre los primeros, los mejores 50 restaurantes del mundo, imagínense ustedes, y a pura cocina tica. Hace 20 años, 30 años, eso era impensable. Entonces, eso es importante para la cultura de nuestro país. ¿Qué es parte de nuestra cultura? Parte de nuestra cultura es el café, por supuesto, ¿verdad? Siempre antes nos concentrábamos mucho en solo visualizar el café porque fue nuestro primer producto y fue nuestro producto más importante. El café de Costa Rica está muy bien posicionado a nivel internacional. Producimos nuestra producción de café es de las mejores del mundo, ¿verdad? Pero no es solo eso. Nuestras plantaciones de banano, nuestras plantaciones de piña, de melón, de naranja, en diferentes partes del país, las guayabas que ahora son de exportación, los mangos, todo eso antes nosotros lo manteníamos muy como encalladito, ahora no, ahora ya lo hemos pasado de la parte de atrás de la oficina a la parte de adelante de la oficina para mostrarle a la gente con orgullo que eso es parte de nuestro ser, que es parte de nuestra cultura. Entonces nosotros tenemos que sentir eso así también. La feria del agricultor, ¿verdad? A muchos de nosotros nos da pereza levantarnos un sábado o un domingo, ir a la feria, qué pereza, ¿para qué vamos a hacer ahí? Y resulta que a los turistas extranjeros les encanta poder participar de un evento de esto. Es un evento único, esto no se da. Hay países enteros donde hay una feria, un mercado, y la gente va como loca en Antigua, el mercado de Antigua, es uno. Aquí tenemos docenas de ferias de agricultor en diferentes partes del país, en todas las provincias, en cantones, distritos, hay ferias del agricultor. Eso es parte de nuestra cultura. Y pues obviamente los mercados, ¿verdad? El mercado central en San José, el mercado de San Ramón, y así muchos, ¿verdad? Que antes era como que nos avergonzaba mostrar esas cosas. Uy, porque van a ver que está sucio. Uy, porque es que van a ver. Y no, en realidad eso es lo que la gente quiere ver. Y todo eso contribuye a que se generen campañas positivas para mantener todas estas tradiciones, mantener toda esta infraestructura y que se mantengan todas estas expresiones culturales que a fin de cuentas es lo que la gente quiere venir a ver. Quieren venir a ver cosas auténticas. Para ir a Disney está en Estados Unidos, nosotros no queremos tener un Disney aquí, porque para eso está ahí en Orlando y en California y el Euro Disney en París y el otro que hay en Japón.
era la receta. Pues ya hemos ido entendiendo que no es así. ¿Qué es parte de nuestra cultura? Resulta que por esas características en la educación que les mencionaba antes, por esas características donde gente tiene esta características, el bilingüismo, porque hablar dos, tres en algunos o a veces más, hemos dado a traer una cantidad de empresas nacionales que se han convertido en parte de nuestra cultura. Eso ante otros ojos también y se han convertido en parte de nuestra cultura. No es casualidad que todas estas empresas vienen a Costa Rica. No es casualidad que el vicepresidente global de desarrollo de Boston Scientific es costarricense. Vivía ahí en San Vicente de Moravia, en San José, con sus papás. O sea, no es casualidad, no es casualidad que una de las personas más importantes en la NASA, como Franklin Chang, la señora que se me escapa el nombre ahorita, tiene uno de los puestos más importantes en la NASA. No es casualidad, porque eso es parte de nuestra cultura. Y todas esas cosas, todas estas empresas transnacionales que nos han expuesto al mundo. Y como nos han expuesto al mundo, hemos sentido la confianza de contar nuestra historia cultural, no, todo nuestro bagaje cultural. Y tenemos que seguir con eso, tenemos que sentirnos orgullosos del país que tenemos, de nuestro desarrollo, de nuestra cultura. Por mínimo que creamos que sea, no es así. Nosotros a veces creemos cosas que no son las que los turistas o no son como nos ven en el extranjero. Entonces tenemos que profesar y hablar de esas cosas con orgullo. Entonces sí, nuestra carreta, la historia que eso tiene, hay que contarlo, porque cuando uno cuenta la historia, cuando la gente se interesa en una historia bien contada, ayuda a preservar esas tradiciones. Los bailes típicos. Resulta que hace poco tuvimos la banda de zarceros, y la memoria no me falla, que fue al desfile de las rosas, el desfile de inicio de año más importante que hay en el mundo, que se hace ahí en Pasadena, California, y fue nuestra banda de zarcero, una banda de músicos educados, tocando música costarricense, con bailes típicos costarricenses, con el swing criollo, mostrando todas estas cosas con orgullo, nuestros boyeros, las mascaradas, que creíamos que era una cosa de pueblo. Resulta que a los turistas les encanta aprender de estos maestros cómo crean esas obras de arte, porque es arte también. Y el arte obviamente es una gran parte de la cultura. Los turnos que hay en los diferentes pueblos, llevar a conocer a la gente, llevar a conocer a los turistas a estos turnos. Entonces, cualquier expresión que para nosotros es del día a día, que tal vez creemos que no sea de interés, más bien es todo lo contrario. Entre más autóctono, entre más genuino, más le gusta al turista extranjero. Y si exponemos eso, ayuda a nuestro desarrollo, ayuda para nuestra propia autoestima, para nuestro propio arraigo, y además mantenemos esas tradiciones. Miren, hace 20 años, yo que soy del Caribe, de Limón, ¿verdad? Y toda mi familia, 20 años, nosotros estábamos preocupados que se iba a perder la tradición de hacer el rice and beans los domingos. Y resulta que las nuevas generaciones no sabían hacer el rice and beans, no sabían hacer la cola de chancho, los frijoles blancos, no sabían que todo se está resurgiendo, porque gracias a que hemos abrazado esa cultura, ahora hay interés internacional, hay interés en todo el país de conocer esas cosas. Y ahora resulta que hay gente joven que tiene su servicio de catering, que ya están volviendo a hacer todas esas recetas tradicionales. Y eso ha pasado, como ha pasado en Limón, ha pasado en Guanacaste, ha pasado en San José, ha pasado en Puriscal, ha pasado en muchos lugares. Entonces, todo eso es súper importante.
Obviamente la naturaleza, nuestros parques, todo eso es parte de la cultura, es parte de nuestra cultura de conservación, es parte de la cultura de que el tico como tal, el tico es paseador. Yo tengo dos hijos, yo tengo una hija de 23 años que está terminando su universidad y tengo un hijo de 19 que está también cursando carrera universitaria. Y yo siempre les digo a ellos que en Costa Rica la mayor expresión de democracia que tenemos es el hecho de que todos los accesos a los ríos, todos los accesos a los lagos, todos los accesos a la playa son públicos. Entonces, todos tenemos derecho al sagrado beneficio de las vacaciones. Y entonces uno ve que en Semana Santa, uno va en media presa de Semana Santa y delante de uno va la familia que con mucho esfuerzo cargan su carrito con la mesita, las sillas, en la colchoneta, llevan la hielerita con el pan, el atún, y están haciendo la misma fila que está haciendo el señor con el Mercedes-Benz último modelo, con las bicicletas en los racks, en el techo. Cada bicicleta vale $20,000 y al final de cuentas se los encuentra uno en la playa, ahí en la misma playa, en la misma arena y metidos en el mismo mar. Eso es democracia y eso es cultura. Entonces, nosotros tenemos playas, tenemos nuestro volcán Poás, las cataratas, catarata de Toro Amarillo, aquí a la par de donde estoy, la cola de la ballena, Pacífico Sur, las lapas, nuestra cultura de conservación y regeneración de las especies. Por ahí hay una foto de la lapa verde. Hace aproximadamente 15 a 20 años se hizo un conteo de la lapa verde y había en todo el país aproximadamente de 10 a 12 parejas de lapas, o sea, había 20 a 24 lapas verdes en todo el país. Nuestra cultura de conservación ha logrado que ahora esa población está prácticamente recuperada y ya casi va a salir de la lista de aves en peligro de extinción gracias a un esfuerzo en conjunto de nuestra cultura hacia la naturaleza, hacia la conservación, hacia la sostenibilidad, que es sostenibilidad natural, sostenibilidad social, política, etcétera. Entonces, eso es importante también resaltarlo y hay que hablar de eso, hay que comunicarlo con a los turistas. Entonces, cuando estamos hablando con los turistas y contándoles de nuestras maravillas naturales, hay que hablarles de que no es solo el hecho de que por, gracias al clima o que gracias a la ubicación, sí, sí, todo eso es importante, la geografía y la biología y todo eso, pero es un tema cultural que nosotros tenemos que contar y amarrar el tema cultural con el tema social, con el tema de la naturaleza, con el tema político, porque todo ha ayudado a construir nuestra cultura. ¿Okay? Entonces, ¿qué viene para Costa Rica en los próximos años? Tenemos aquí, estoy seguro que ustedes leen en redes sociales y ven fotos de la cantidad de celebridades, gente de muchísimo dinero que viene al país. ¿Y por qué vienen? Ellos no vienen aquí a, a comer al restaurante italiano, porque de ahí esta gente ha ido 1000 veces a Italia y han ido a los mejores restaurantes italianos que hay en el mundo. Entonces ellos no vienen aquí a eso, ellos vienen aquí a comer nuestra comida. Ellos no vienen aquí a, aunque tenemos que atenderlos en su idioma, por supuesto, para que la comunicación sea fluida, pero ellos también quieren aprender un poquito de bribri y quieren aprender un poquito de malecu y quieren aprender un poco de español. Entonces tenemos que expresar esa cultura también, ¿verdad? Entonces,
¿Por qué? Porque es gente que ya han visto todo y lo que quieren son experiencias auténticas, experiencias exclusivas, ¿verdad? Entonces, esto va a impulsar un crecimiento en la infraestructura de lujo, ¿verdad? Ahorita se está hablando en Guanacaste, ¿verdad? Ahí en Península, Papagayo, vienen, entre los próximos 2, 3 años, vienen 4, 5 proyectos eh, de mucho lujo en esa zona. ¿Y por qué apostar a eso? Porque si recuerdan, hace un ratito les hablé de que Costa Rica está recibiendo 3.8 millones de turistas al año, más 5.5 millones de habitantes, más una población flotante de trabajadores temporales que vienen de Panamá, que vienen de Nicaragua, que vienen de otras partes de Latinoamérica. Estamos hablando que aquí en Costa Rica hay entre 10 y 11 millones de personas al año. Y es un país pequeño. Entonces, el turista tiene que empezar a facturar más, porque no podemos seguir recibiendo 4 millones, 4 millones y medio, 5 millones, 6 millones de turistas. El país no alcanza, no tenemos suficiente territorio, ¿verdad? Y no queremos sacrificar ese 50% de cobertura forestal que tenemos, no queremos sacrificar eso. Entonces, tenemos que, sin perder eh, eh, esa diversidad de turismo que recibimos, sí tenemos que empezar a facturar, que un segmento de esos turistas que recibimos facture más, ¿verdad? Y para que facturen más, tenemos que generar mayor infraestructura que se acomode a sus necesidades. Ojo, no estoy diciendo que es que los turistas que vienen y se van a ir a comer la olla de carne y se van a ir a hacer el tour a la feria del agricultor, al final del día, obviamente ellos van a querer estar en un hotel cómodo que se asemeje a su estilo de vida donde ellos vivan, ¿verdad? Entonces, obviamente el tema de la hospitalidad de los hoteles, de la infraestructura hotelera, tiene que estar acorde con el estilo de vida normal de ellos, ¿verdad? Entonces, eso es importante acotarlo. Entonces, tenemos que seguir acomodando todos los segmentos de mercado en los espacios existentes y en los espacios que se van a crear. Lo que pasa es que los espacios nuevos que se van a crear probablemente la gran mayoría va a ser para eh, una clientela de mayor poder adquisitivo para poder cubrir esa necesidad de que cada cliente, para poder facturarle un poquito más a cada cliente, eh, para que no se nos convierta esto en aquel turismo masivo que cuando uno va a algún lado no puede tener ni siquiera un segundo de privacidad porque Costa Rica no es para eso, ¿verdad? Obviamente tenemos épocas que ustedes conocen muy bien, en Semana Santa, fin de año, que pues casi que todos los lugares turísticos están llenos, pero el resto del año en realidad uno encuentra cierta exclusividad en la visitación a los diferentes destinos turísticos, porque la exclusividad también es importante, a la gente se ¿verdad? Que uno tiene un espacio para moverse, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar mucho en la especialización, tenemos que ser únicos, tenemos que desarrollar actividades, tenemos que desarrollar experiencias que hagan que la gente se sienta especial, que se sientan únicos, que se sientan acogidos, ¿verdad? Y obviamente cuando es una atención personalizada, pues es más fácil que la gente se sienta de esa forma. Y eso es parte de una cultura de servicio, es parte de poder identificar todas estas toda esta diversidad que tenemos, diversidad natural, diversidad lógica, tal que nuestro país y vas el dólar el turista nadie extranjero claro, el más efectivamente en comunidad y leyes como más probamos actividades autóctonas, auténticas, en los lugares rurales, en los lugares que son más difíciles de llegar,
más provecho económico le vamos a sacar al turismo. Entonces tenemos que buscar estas actividades, acomodarlas para que ofrezcan un servicio eh, de calidad. Y cuando digo calidad me refiero a auténtico, me refiero a un servicio limpio, cómodo. No estoy hablando de super lujo, estoy hablando de comodidad, ¿verdad? Para que ese dólar viaje por todo el país. Y lo que ya decía, ¿verdad? Las expresiones tienen que ser auténticas, tienen que sentirse únicas. Entonces tenemos que ser creativos cuando creamos estas experiencias. Y las experiencias pueden ser en cualquier lado. Es cuestión de un poco de planificación y hacer las conexiones necesarias. Pues obviamente lo primero, o sea, yo puedo tener una actividad muy bonita, pero la gente tiene que llegar para que sea sostenible, ¿verdad? Pero entonces, hacia ahí, hacia allá es a donde vamos con todo este tema de lo de Costa Rica. Y como en los últimos años la cultura ha sido lo que más se está vendiendo, porque el tico es pura vida y el pura vida se ha convertido en la expresión cultural más grande del país, más que la cultura de la naturaleza, más que todas nuestras áreas protegidas. Ese pura vida es lo que más nos identifica. Entonces, para ir terminando, ¿qué es lo que debemos hacer para mantener este legado cultural? Un resumen de lo que ya les he comentado. Tenemos que mantener nuestro ambiente natural. La naturaleza es indispensable. La sostenibilidad. Antes les comenté de la democracia. Esa es la parte más importante de vivir en un lugar sostenible. Y oigan, la sostenibilidad política es importante. La política estable y la democracia de Costa Rica es de los aspectos o de los aspectos culturales más importantes que tenemos. Entonces tenemos que trabajar en nuestra democracia. Eso es lo que nos distingue en el mundo. Tenemos que ir a votar, tenemos que seguir manteniendo esa democracia porque eso es lo que nos permite a nosotros sentirnos pura vida. Y eso es lo que la gente siente cuando viene a Costa Rica. Son partes esenciales de nuestra cultura, ¿verdad? El bienestar. Costa Rica es conocido por su bienestar. Aquí somos un país con buenos índices de salud, con buenos índices de educación. Todo eso es cultura. Y eso hace que eso hace que podamos mantener ese pura vida. Entonces, eso tenemos que defenderlo. Es el legado que tenemos que defender a futuro. La sencillez del costarricense. Tenemos que trabajar duro, tenemos que sentirnos orgullosos, pero tenemos que seguir manteniendo esa sencillez, ¿verdad? No somos más que nadie, tampoco somos menos que nadie, pero tenemos que mantener esa sencillez y que sea auténtica. Tenemos que sentir nuestro arraigo, tenemos que contribuir con nuestra educación. Ustedes que están en la universidad, cuando ustedes terminen su universidad, ojalá que tengan ese arraigo para que todas esas enseñanzas universitarias, toda esa educación que ustedes han adquirido, lo puedan aplicar en el lugar donde ustedes viven para que se genere ese arraigo. Es súper importante el arraigo, ¿verdad? Sentirme cómodo en el lugar a donde vivo y sentirme orgulloso del lugar a donde vivo y poder contar esas historias. Nadie cuenta la historia del lugar a donde uno vive que uno mismo. Nadie cuenta mejor esa historia mejor. Nadie cuenta esa historia mejor. La herencia familiar es importante. Lo que nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos han aprendido en la vida es súper importante y es una parte esencial de la cultura. Tenemos que cuidar ese legado familiar porque eso es la cultura, nuestra cocina,
el arte, por más sencilla que sea. Mire, el costarricense es talentoso, tenemos que aprovechar eso. Y pues el talento, ¿verdad? Que lo acabo de decir. El tico es astuto, el tico es talentoso, tenemos que aprovechar eso. Eso es ya parte de nuestro ADN, es parte de nuestra cultura. Y lo más importante, el ser costarricense. Eso es lo más importante. Tenemos que ser orgullosos, con sencillez, pero orgullosos de nuestro ser costarricense, de quiénes somos. Y eso es lo más importante para mí de la cultura. Esto es un poquito de mi punto de vista, un poquito de para mí lo que es cultura, de cómo se debe de proyectar y la importancia que tiene para el desarrollo turístico del país, y el desarrollo de Costa Rica pasa por dos, vamos a decir, tres cosas importantes. El café, pero no el café como tal, toda la cultura alrededor del café y toda la cultura de exportación que tiene el país, de muchas otras cosas que ahora exportamos al mundo, la cultura de la zona franca, la cultura de las transnacionales y la cultura de servicio. Esa cultura de servicio que tenemos nos ha permitido posicionarnos como el destino, el país más importante en el desarrollo de talento humano para tecnologías como lo que desarrolla Intel, tecnologías como lo que es de todos los implementos y aditamentos médicos. Costa Rica es líder, entonces eso es importante. Y el tercer pilar de ese banco es el turismo. Entonces, el turismo es un... No, no se te escucha. ¿Usted me escucha? No creo. Don Marco, ¿me escucha? No, véale los ojos. Ahí ya. Aló, aló. Ahora Ya sí. estamos... Eh, eso es ya, pues, es como... es eso era. Así que gracias. Nos preguntas, comentarios, alguna otra cosa que tal vez les gustaría saber. No, más bien, muchísimas gracias. Ha sido súper enriquecedor la charla, escucharlo hablar. No sé si de qué lado estamos teniendo dificultades en la conexión, si es por el lado nuestro o el lado suyo, pero estoy sumamente agradecido, don Marco, porque verdaderamente siento que ha sido muy, muy rico escucharlo hablar. Mucho de lo que dice usted es lo que siento yo, así que escuchar a otra persona decirlo es pues muy refrescante para mí. Creo que aquí entre las cosas que me gustaría destacar de lo que dijo don Marco es la importancia de la diversificación de la oferta, ¿verdad? Entonces, súper importante esa diversidad, el saber aprovechar la cultura que tenemos, saberla aprovechar es precisamente lo que a ustedes les va a tocar hacer con sus trabajos finales, o sea, como, y como dijo don Marco en su charla, pues es cuestión de ser creativos, que en todo lado hay cultura, entonces es cuestión de saberlo, pues preparar, empaquetar, digamos, para ofrecérselo al turista. Creo que ha sido un recorrido muy interesante lo que nos comenta además y que creo que para muchos tal vez todavía sentimos que esa pena que mencionaste, don Marco, que había y que definitivamente se sentía muchísimo más hace 10, 15, 20, 20 hace 20 años, definitivamente eso, de que nosotros no tenemos nada que ofrecerle al turista, nosotros no tenemos pirámides, todo eso. Yo me acuerdo que como eso era el pensar de la gente y ya eso ha ido cambiando y creo que eso es importante, pero igual tenemos que seguir
en saber cómo ofrecer eso. Y es precisamente, pues, eso lo que los ponemos a los muchachos a aplicar su pensamiento crítico para abordar eso. Yo sí tengo un par de preguntas Ajá. y sé que los estudiantes también, pero voy a aprovechar porque estoy aquí, quiero hacerle las preguntas mías. Entonces, em, dijiste que en los últimos, qué sé yo, 5, 10, 15 años, tal vez, que la cultura es lo que más se vende. ¿Cómo lo has visto usted reflejado? O sea, ¿cómo? Porque yo, tal vez hay muchos que piensan que seguimos en lo mismo de sol y playa en Costa Rica. Entonces, ¿cómo usted ha visto ese cambio tan impactante para que te permita a usted decir que cultura es lo que más se vende? Mire, cualquier expresión, cualquier experiencia, perdón, que se vende ahora, se le trata de meter una, em, Dosis. un artículo, una dosis, gracias, una dosis de cultura. Entonces, por ejemplo, ayer andaba yo en la zona de Arenal. Entonces resulta que es una reserva privada y tienen un canopy que pasa por dos cataratas y la gente se tira en el canopy, van amarrados y van pegando gritos y al final terminan con una experiencia Malecu. Una familia auténtica Malecu los recibe, hacen un taller de pintura de máscaras Malecu, ¿verdad? Entonces se le mete ese aspecto cultural. ¿Por qué? Porque la gente lo pide, porque la gente lo pide. Y porque ya nos sentimos en confianza de mostrar eso. Entonces, ahora casi que todas las experiencias de naturaleza cultural, llámese artística, llámese culinaria, llámese de contacto con los locales, en fin, cualquiera de esas cosas siempre se trata de imprimir en eso, porque ya nos dimos cuenta que ese elemento que el turismo está buscando, todo el mundo quiere compartir con ellos. Y es lo importante. Buscar eh, eh, hacer experiencia con algún cultural. Sí, totalmente de acuerdo y que además con eso creo que decís algo, o sea, habías mencionado algo y que de esta manera también aplicaría, y perdón que quité el video, pero es que la conexión Sí. es un poco mala, de eso de que el dólar viaje a todas partes, ¿verdad? Que entonces que Correcto. no ingrese esos dólares y que se queden ahí en el bolsillo del señor que es el dueño de esa reserva privada. ¿Verdad? Con el canopy, sino que más bien podemos pensar que ese dólar viaja. Y entonces eso es sumamente importante. Correcto. Y sin embargo, hay una cosa que nosotros hemos venido viendo en la clase y que yo lo siento, yo lo vivo también, que es, mencionaste esto de tener que facturar más. Me parece muy Ujú, interesante, ¿verdad? Para asegurarnos que no nos vamos a convertir en un lugar de turismo masivo, ¿verdad? Y sino más bien como un turismo un poco más selectivo. Y sin embargo, entre una de las asignaciones que tienen que hacer al puro principio del semestre es buscar ejemplos de turismo cultural que hay en Costa Rica, como tours o ese tipo de cosas. ujú, Y entre lo que ujú, hemos ujú. estado viendo, por ejemplo, había un grupo que se encontró un tour con un señor en el sur, ahora creo que era como por Ubita, ¿verdad, chicos? El del coco. Ajá. Y que entonces Ujú, llevan a los turistas a que vean cómo se baja el coco y después él parte el coco, pero los ponen a ellos a como pelar el coco también y abrir el coco y ujú, después hacer ujú, el aceite de coco y hacer todo el asunto del coco. Pero cuando abordábamos ese tour, el tour costaba $80, cuesta $80 ujú, por persona. Y entonces, una de las cosas que yo siento y que he visto es que esos tours muchas veces de como que un turismo cultural se cobra muy caro, porque si sos una familia ujú, de cuatro y ya ahí son $80 por cuatro, son $320 y pasaron 2 horas con un señor que les bajó pipa y que tal vez di que no tuvo así como tanto, o sea, el gasto no es tanto. ¿Y qué sucede si
más bien logramos para que se le pueda llevar más turistas al señor, pero bajar el precio. Pero ahora que decís vos, esto de facturar más, quería preguntarle eso. No sé si dejé claro como la inquietud que tengo, porque siento que muchos de los tours se venden muy caros, no necesariamente se está ofreciendo algo que es muy costoso en sí, y sin embargo, si tienes toda la familia, eso aumenta hasta un punto que una familia va a decir, no, es que $320 para hacer un tour de coco, como que nada que ver. Entonces, esa sería mi pregunta, porque por el otro lado decís facturemos más. Es un balance entre el servicio que estoy ofreciendo, entre el volumen y la capacidad que tengo de recibir turistas en mi casa, en mi espacio, eh, y lo que y la percepción de valor que le da el visitante a esa actividad. Entonces, es un balance de esas tres cosas. Entonces, si bajamos el precio, podemos atraer más gente. Es posible que sí, pero si atraigo más gente, ¿cuánta gente puedo atender cómodamente en mi espacio? Ujú. ¿Cuánta gente puedo atender para que el servicio se siga sintiendo auténtico y siga siendo? No es una ciencia exacta, pero es ese balance. Y la otra cosa que tenemos que entender es que eh, no todo es para nosotros. Tenemos que entender que mucho de lo que hay, mucha de la oferta que hay es para el turista extranjero, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, yo sí creo que es importante que nosotros como ticos podamos experimentar eso. Y yo sí creo que debería haber una cuota que estas personas que hacen este tipo de actividades, pues que puedan tener una tarifa diferenciada para que nosotros como locales podamos participar y podamos experimentarlo. Yo sí creo en eso, eh, con un tipo de cuota. Sin embargo, este, eh, para poder mantener esa exclusividad, para poder mantener esa autenticidad, pues sí, a veces es importante que el precio sea un poquito más alto. Ahora, es un balance y es esa famosa ecuación, ¿verdad? De la ecuación de valor, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy dando para que tenga valor, pero para no salirme del mercado? Entonces, es ese balance que, repito, no es una ciencia exacta, pero es ese balance que hay que tener, que sea accesible al mercado meta que yo tengo identificado para esa actividad en particular, ¿verdad? Eh, Muchísimas gracias. Yo podría seguir hablando y teniendo preguntas y todo, y tengo, pero hay unas preguntas súper interesantes de los estudiantes que quiero aprovechar, dejarles a ellos pasar también, Ujú, no ujú. sin antes, eso sí, recalcar, resaltar, chicos, la importancia de eso que dijo don Marco. Hay que cuidar nuestra democracia, hay que cuidar eso que a nosotros se nos ha vendido a nuestro país como lo que es, que somos pura vidas, que tenemos esta democracia ya de mucho, mucho tiempo, muy estable. Todo eso, pues se está viendo, se podría decir casi precarizado, o sea, igual la educación en nuestro país, así que creo que esas son cosas que hay Ujú. que tener presente, que nos toca a todos nosotros cuidar eso. Entonces, el llamado que nos hace a él, que nos hace don Marco, yo le hago eco porque es sumamente importante que ustedes comprendan que es especialmente como turismólogos futuros, como el preservar eso es esencial para su práctica profesional y para el bienestar del turismo del país. Así que muchas gracias por haber terminado, digamos, con esa nota. Como digo, hay mucho más que yo podría preguntar, pero aquí tenemos cosas súper interesantes que preguntan los estudiantes. Quisiera poderles pasar todos, no sé cuánto tiempo tenés, don Marco, pero tal vez, a ver, de todas que son súper interesantes. Podemos empezar con una que es como muy, muy abierta, que creo que era Nayeli Aragón, que se me hizo. Pase, Nayeli. Un toque, don Marco. Pues,
Es una pregunta tal vez un poco más general, pero nos da permiso, o sea, como nos permite empezar aquí con el asunto. Hola, Hola, ¿cómo está? mi pregunta es, ¿cuáles son los mayores desafíos actuales que enfrenta Costa Rica en el desarrollo del turismo cultural? Bueno, el desafío más importante es justamente poder tener el discernimiento necesario para saber cuáles actividades culturales valen la pena. Tenemos que asegurarnos de que las actividades culturales que sacamos al mercado sean de calidad, tengan que el turista sea que valga la pena, para que entonces esa actividad sea sostenible en el tiempo. Muchas de estas actividades son prueba de error y está bien, pero tenemos que por lo menos pegar el 40% de las veces, porque si sacamos 10 actividades y 8 son malas, después perdemos credibilidad. Entonces, ese es un reto importante. Tenemos que ser creativos, pero tenemos que buscar actividades que sean sostenibles en el tiempo y que gusten. Y la palabra clave para mí ahí es la autenticidad. Entonces, en el turismo cultural tenemos que procurar esa autenticidad y ese sentimiento de exclusividad, ¿verdad? Para mí eso es lo más importante y ese es el reto más importante que tenemos. Es parte un poco de lo que hablé hace un rato, ese balance que tiene que existir entre la cantidad de gente que quiero recibir, cuánto voy a cobrar y qué recursos necesito para atender ese número de personas que tenemos. El reto más importante es ese como país en general. ¿Cuántos turistas más queremos y o podemos recibir en el país? Y eso se permea parte cultural también. Entonces, ese es el reto más importante, encontrar ese balance. No es una ciencia exacta, yo no sé cuál es la solución tampoco, pero sí, esa es la parte más importante, porque no tenemos el espacio para masificar mucho más lo que ya tenemos, ¿verdad? Entonces necesitamos mantener ese balance entre lo que ya tenemos, lo que viene nuevo y tratar de evitar esa masificación, porque de toda nuestra área tiene cargas permitidas. Parque Nacional Manuel Antonio es el parque más visitado del país, pero solo pueden ir, no sé, 800, 1000 personas por día. Entonces ya estamos llegando a una capacidad de carga importante, ¿verdad? Ese es el reto más importante, ese balance. Ok, gracias. Tal vez, Gracias. Lauran, una última pregunta, porque es que yo tengo dentro de 8 minutos tengo que conectar, tengo otra actividad. Ok, tengo tantas preguntas tan interesantes, Sí. pero creo que quiero llamar a Banje, si estaba ahí como mínimo. Banje, una última pregunta que creo que era la pregunta sobre si nos siente que estamos capacitados para hacer esto. Okay. Hola, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Considera Buenos usted que la días. población del país está capacitada para recibir turistas en el área cultural y para ofrecer este tipo de turismo? Si la queda del país, perdón. Si la población del país está preparada para recibir turistas, capacitada, perdón, para recibir turistas en el área cultural y si está capacitada también para ofrecer este tipo de turismo. Totalmente. El tico es el talento, el tico totalmente preparado. O sea, no un país llega al nivel de educación que tiene Costa Rica si no estuviera preparado. Entonces, totalmente preparado. Somos un país diferente. Yo le digo ahora, en la empresa donde estoy, que es una empresa
global, es una empresa grande, tiene oficinas en muchas partes del mundo y yo le digo a mis jefes que viven en otros. Es que Costa Rica es diferente. El desarrollo de Costa Rica es diferente. Aquí la diversidad no se desarrolló sola, se desarrolló por el talento humano que tenemos los ticos. Entonces, sí, yo considero que sí, estamos preparados. Yo no estoy diciendo que sea fácil, pero sí, yo considero que tenemos toda la capacidad para hacerlo. Porque es que, vea, ¿cuántos compañeros tiene usted ahí en esa aula universitaria? ¿Cuántos son? 20, 30. O sea, eso es un montón de gente. Hay países enteros de nuestra región latinoamericana que no logran llenar un aula con 20, 30 estudiantes universitarios y mucho menos de la carrera de turismo. Entonces, eso nos hace diferente. Entonces, sí, tenemos toda la capacidad. Ojo, no es fácil, pero tenemos toda la capacidad. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias y con esa vibra tan positiva y optimista, pues nos quedamos. Muchísimas gracias, don Marco, de verdad, estoy súper contenta Mucho con gusto. cómo nos ha ido y con todo lo que nos has compartido. Chicos, aquí un aplauso para don Marco. Saludos, muchachos. Sigan adelante. Muchísimas Muchas gracias y gracias. feliz resto del día y nos estamos hablando, don Marco. Igualmente. Cuídense mucho. Gracias. Chao. Un placer. Chao.